My Hero Academia. Dios, de solo mencionar su nombre ya se me vienen a la cabeza un millón de videos bastante curiosos. Y es que si preguntamos por el fandom más odiado en la historia del anime, este probablemente esté en el top de la lista. No sé si sea por culpa de los shippeos extraños que se inventa la gente o por la cantidad enfermiza de fanart subido de tono que hay en internet, pero parece que hablar de este manga automáticamente hace que mucha gente se escandalice. Pero tengan la opinión que tengan sobre My Hero, hay algo que nadie puede negar. Su arte es una locura. Y es una pena que el anime no siempre le haga justicia, pero ¿cómo podría hacerlo? Desde el primer capítulo ya se nota el talento de Horikoshi para dibujar paneles que podrían ser perfectamente fondos de pantalla. Fondos llenos de detalle, poses dinámicas que parecen salirse de la página y un estándar de calidad que no solo se mantiene, sino que explota con el paso del tiempo. Basta con comparar uno de los primeros capítulos con cualquiera de los del último arco de la historia para darse cuenta de que, aunque el arte base ya era más que sólido, Horikoshi logra seguir superándose constantemente. Y creo que esto es algo que muchos pasamos por alto al leer una obra como esta. Digo, podemos estar tan inmersos en la historia que nos olvidamos del arte que hay en cada página. Un arte digno de admirar, con un estilo muy único y que sinceramente creo que vale la pena analizar. Como alguien que está en proceso de crear su propio manga, estudiar a los mejores es mi forma de rendir homenaje a esas obras y a sus autores, y también de aprender de ellos para aplicarlo a mi propio trabajo. Y en este caso le toca a Horikoshi. ¿Cómo terminó desarrollando un estilo tan marcado e identificable? ¿Qué lo llevó a tomar las decisiones creativas que tomó para el arte de esta obra? Bueno, busquen algo de tomar o de comer porque me van a escuchar hablar por un rato. Es evidente decir que Horikoshi es un artista increíble. Hay paneles en sus mangas que en algunos casos pueden incluso compararse con el trabajo de Murata, sí, el mismo que hizo esto. Es claro que el dibujo de Horikoshi es de altísima calidad y además que tiene un estilo muy propio. En general su arte es muy agradable a la vista. Obviamente brillan escenas de acción y movimiento, pero también funciona perfectamente al momento de mostrar emociones o incluso paneles simples. Y no sé muy bien cómo explicarlo, pero a ratos su arte puede sentirse casi como una ilustración de fábula. Tiene ese aire de fantasía que lo vuelve muy particular. Claramente estamos frente a un estilo anime muy marcado, proporciones un poco distorsionadas, ojos grandes, narices pequeñas y todos los elementos simplificados propios de este estilo. Pero a pesar de esta simplicidad, Horikoshi es capaz de adaptarse cuando la escena lo necesita, y a veces mostrarnos cantidades absurdas de detalle sin comprometer la identidad artística. Y eso no es algo sencillo de lograr. ¿Cómo lo hizo? Ver esto me dio curiosidad de saber si el estilo de Horikoshi siempre había tenido estas características, y sorpresivamente la respuesta es que no. Digo, la mayoría de los mangakas suelen tener un estilo bastante definido desde etapas muy tempranas de su carrera. Sus obras iniciales suelen compartir muchísimo con las más populares, pero en el caso de Horikoshi esto no parece ser así. Su primer manga publicado se llama Tenko y trata sobre un niño de cabello blanco que desintegra todo lo que toca con las manos. Bueno, dejando de lado las similitudes temáticas, algo bastante común en muchos mangakas que obviamente usan sus primeros trabajos para pulir ideas que luego reaparecen en sus obras más grandes, el punto interesante está en el arte. Si yo les mostrara una página de Tenko y les dijera que la dibujó la misma persona que hizo My Hero, probablemente les costaría creerlo. No hay diseños angulares, el estilo es mucho más suelto, más ovalado y en cierto sentido más realista. Las proporciones anime siguen ahí, pero están mucho menos exageradas. Hay mucha más atención al detalle en las narices, el puente nasal y la boca. De hecho, en todo My Hero creo que nunca vi una fosa nasal dibujada, y en Tenko están en prácticamente todos los paneles. Claramente este estilo de arte no tiene nada que ver con el actual. Intenté buscar el manga que Horikoshi publicó después de Tenko y aunque no pude encontrarlo completo, sé que se llamaba My Hero y que su protagonista era Jack Midoriya. Sí, como lo oyeron. Acá el estilo vuelve a cambiar por completo, ya no es tan realista y las ilustraciones son mucho más exageradas y las expresiones incluso más marcadas. Sin embargo, hay detalles clave que todavía no están tan llevados al extremo.
Digo, las proporciones faciales siguen siendo más contenidas y se pierde algo del detalle en las narices y el puente, pero se mantiene en las bocas y en el tamaño de los ojos. Es con este trabajo que se empieza a notar con más claridad la transición del estilo de Horikoshi hacia lo que eventualmente terminaría siendo My Hero. En sus obras posteriores se ve cómo comienza a apoyarse cada vez más en un estilo anime más puro. Los ojos se agrandan, las narices pierden detalle y las bocas se vuelven más angulares y expresivas. Aún así, aunque el estilo cambia, sigue siendo posible rastrear esa identidad al reconocer las influencias de sus trabajos anteriores dentro del arte de My Hero Academia. No es raro ni absurdo decir que My Hero es sin duda su obra maestra, y por eso siento que Horikoshi se permite darnos piezas de arte como estas. Es que es increíble, parece que se supera con cada panel que dibuja. Hay tanto en la página al mismo tiempo y te quieres perder mirando todos los detalles. Y ya obviamente hablamos de cómo evolucionó el arte de Horikoshi hasta llegar a My Hero, pero siento que aún nos hace falta algo para completar su estilo actual. Y esa es la influencia del cómic occidental. Cuando hablamos de manga casi nunca mencionamos el cómic. Y suena lógico, a simple vista estos dos medios son tan distintos que parece incluso absurdo buscar similitudes. Uno se lee de derecha a izquierda, el otro de izquierda a derecha. Uno está definido por páginas en blanco y negro y paneles mucho más dramáticos, mientras que el otro se trabaja casi por completo a color. Son culturas distintas y obviamente formas de contar historias completamente diferentes. Pero el arte suele aprender de sí mismo y basta con mirar las tendencias de la cultura del entretenimiento a lo largo de los años para notar la influencia que el manga ha tenido en el cómic occidental y viceversa. Series como Jóvenes Titanes o The Boondocks, que por cierto es una gran serie, vayan a verla, muestran claramente que su estilo artístico bebe muchísimo del manga, a pesar de haber nacido dentro de la tradición del cómic occidental. Y My Hero Academia es un manga que hace exactamente lo contrario. Es una obra que toma muchísimo de la cultura del cómic occidental. Al final del día estamos hablando de superhéroes y de todo lo que eso implica, la regulación de los poderes, los trajes, las herramientas e incluso los nombres. Pero Horikoshi no se queda solo en el concepto, también incorpora técnicas de dibujo propias del cómic occidental dentro del arte de su manga. Y es justamente lo que para mí separa el estilo artístico de My Hero del resto de los mangas serializados de su época. Es evidente que el mayor exponente de todo esto es All Might. Su diseño parece sacado directamente de un cómic de DC, gran parte de la silueta está cubierta por sombras profundas con muchas zonas en negro, lo que crea un contraste constante y muy marcado entre luz y oscuridad en su personaje. Claramente está inspirado en la silueta clásica de Superman y siendo honestos encajaría perfectamente en ese universo. El punto es que Horikoshi utiliza este tipo de diseño que es prácticamente sinónimo de superhéroe para cerrar esa brecha entre el manga y el cómic occidental. Toma un lenguaje visual muy reconocible y lo adapta a su obra de una forma tan natural que nunca se siente fuera de lugar. Digo, en una misma página podemos ver a All Might, a Mirio, que parece sacado de una caricatura de los años 20, y a Star and Stripe, que en algunos paneles puede verse incluso casi fotorrealista. Qué buen personaje, por cierto, ojalá tenga una vida larga y pacífica. Y lo impresionante es que todos estos estilos tan distintos funcionan juntos. Nunca nos detenemos a cuestionar por qué diseños tan diferentes pueden coexistir de una manera tan armónica, simplemente lo aceptamos. Y creo que es justamente gracias a estas influencias que el arte de Horikoshi puede darse la libertad de fluctuar tanto en la cantidad de detalles sin que eso afecte negativamente el tono de la obra o confunda al lector. Siempre entendemos qué es lo que el artista está tratando de comunicar, y esto se ve todavía más amplificado en la enorme maestría que tiene Horikoshi dentro del propio estilo de manga y por cómo utiliza sus herramientas narrativas y visuales. Y es que trabajar el manga no es para nada sencillo. Mucha gente cree que es fácil porque no lleva color, pero expresar de forma clara lo que se quiere comunicar en una página estando limitado al blanco y negro es mucho más difícil de lo que parece. Al no haber color, este no se puede usar para marcar el tono o la emoción de una escena. Por lo tanto, el artista tiene que ser capaz de hacerlo usando únicamente el negro y la ausencia de este. Y Horikoshi es un maestro a la hora de trabajar con esa limitación. No solo sabe usar el contraste para hacer que las escenas destaquen, sino que también lo incorpora directamente en el diseño de sus personajes, utilizándolo como una herramienta de narrativa visual.
El ejemplo que más me gusta dar para esto es el de Shigaraki. Al inicio del manga su silueta suele estar cubierta por tonos oscuros y en los primeros planos hay un nivel de detalle muy alto, especialmente en su cabello que constantemente le cubre el rostro. Todo esto refuerza visualmente el peso de su pasado y el caos emocional que carga encima. Pero cuando Shigaraki asciende, el lenguaje visual cambia por completo. Comienza a aparecer en un contraste muy marcado entre su cuerpo y su rostro, y el punto donde esto se lleva al extremo es su cabello. Ya no está ni siquiera contenido por líneas, es una silueta de blanco puro que no solo habla de un cambio en su diseño, sino que está directamente atado a la evolución de su historia y de una manera realmente magistral. Y esto me lleva de pronto al punto más importante de todo este análisis. Se puede tener la habilidad técnica para manejar todas estas herramientas y aún así no ser capaz de transmitirlas de forma clara en una página. Pero en My Hero, a pesar de que muchas veces hay muchísima información ocurriendo al mismo tiempo, todo se entiende. Y esto destaca todavía más cuando lo comparamos con otros mangas, incluso de la misma época, donde a veces puede ser difícil entender qué está pasando si no eres un lector habitual del manga. Horikoshi sabe separar perfectamente el fondo de los personajes y crea una ilusión de movimiento tan natural que nunca tienes que pensar en qué panel leer después. El orden fluye sin esfuerzo, hace que todo sea fácil de digerir y hace que leer el manga sea incluso divertido. Y podemos decir lo que queramos sobre la historia o sobre cómo nos sentimos con el final, si fue lo que la gente esperaba o no, pero es innegable que leer My Hero Academia y observar el arte de Horikoshi es una experiencia completa y muy enriquecedora. Y tal vez eso es, como dije al principio del video, lo que siempre me desanimó y me sigue desanimando de ver el anime en su totalidad, porque sé que es prácticamente imposible trasladar todo esto a la animación sin que algo de la esencia se pierda en el camino. Basta solamente con ver la tercera temporada de PowerPoint Man, no parecen ni la misma obra. Y más que hablar mal del estudio de animación, yo creo que esto habla todavía mejor del nivel de talento tan descomunal que tiene Horikoshi. Genuinamente creo que incluso con toda la competencia que tuvo durante su serialización, su arte sigue manteniéndose como uno de los mejores de su época. Y si se han limitado únicamente a ver el anime, de verdad creo que deberían darle una oportunidad al manga. Al final del día, My Hero Academia no se sostiene solo por su historia, sino por el trabajo silencioso que Horikoshi hace en cada página. Un arte que no solo se ve bien, sino que piensa, siente y cuenta la historia incluso cuando no hay diálogo. Dicho eso, díganme ustedes cuál es el mangaka con el arte que más les gusta y sin nada más que decir, aquí hay $10,000.